Brandon Moreno se convirtió en el definitivo campeón del peso mosca al acabar por nocaut técnico al durísimo Deiveson Figueiredo en UFC 283, venciendo a una bestia brasileña en su país, un hito completamente. Pero antes de que Brandon llegara a la cúspide de su división y ganara el título más importante de las MMA, el mexicano tuvo duros momentos en su carrera en la UFC, donde fue ampliamente subestimado, donde pocos confiaban en el talento de este tijuanense y menos eran los que imaginaban que este joven peleador de apariencia inofensiva y amante de los legos se convertiría en una bestia de su división. Pero desde el primer día que Brandon llegó a la UFC, nadie daba un peso por él, y sin embargo, el mexicano sorprendió a propios y extraños. Todo comenzó el 24 de septiembre de 2016. El rival de Luis Smolka, Sergio Pettis, se había lesionado y en su lugar, a una semana de la pelea, el joven Brandon Moreno de 22 años entraría como reemplazo. Brandon venía de competir en el TUF 24, cayendo por sumisión ante Alexandre Pantoja, así que, con este antecedente, Moreno era un enorme underdog, y eso sin tener en cuenta que en aquel entonces Smolka era una gran promesa de la división. En el ranking era el número 9 de las 125 libras, venía de 4 victorias seguidas en donde incluso protagonizó un evento de la UFC y lo ganó ante el irlandés Paddy Hologan. Todo estaba en contra de Moreno, el tiempo, su pasado y el presente de su oponente. Y era por ello que las casas de apuestas reflejaban lo poco favorito que era el mexicano, solo le daban un 20% de chances de ganar. Pero eso no le importó a Brandon. Entró con la confianza de cerrar bocas y eso hizo, sometiendo en el primer asalto con una increíble guillotina a Luis Smolka, siendo la sorpresa del evento, la sorpresa de aquella noche, y por eso se llevaría $50,000 extra. Tras la hazaña conseguida con Smolka y una victoria frente a Ryan Benoit, Brandon tendría otra prueba de fuego, esta vez contra el veterano Dustin Ortiz, alguien quien era un gatekeeper complicado de la división. Era por eso que las apuestas era el favorito Ortiz. Sin embargo, Moreno lo pasó por encima fácil, mandándolo al suelo con una high kick y luego dejándolo casi dormido con un brutal mataleón. Tras 2 peleas perdidas, el despido de la UFC y una travesía en LFA donde Moreno fue campeón, el mexicano regresaría a UFC en 2019, año en donde tuvo que ganar otra vez la confianza de los fans, donde en su pelea contra el ruso invicto Askar Askarov y contra el violento Kai Kara-France, a ambos peleadores les daban un 62% de victoria frente al mexicano. Y es que a pesar de que Brandon había ganado un título en LFA, sus rivales venían de un presente con más peso. Por ejemplo, Askarov estaba invicto 11-0 en aquel entonces, siendo campeón indiscutido de ACB, donde demostró que era el mejor peso mosca de Rusia. Y del lado de Kai Kara-France, venía de 8 victorias consecutivas, la mejor racha en toda su carrera. Pero a pesar de que casi todo el mundo apostaría en su contra, Moreno sorprendió. Contra Askar Askarov en México mostró una sublime defensa de suelo, donde además golpeó más, mejor y controló al ruso. Una pelea que sería empate mayoritario, aunque para muchos fans y analistas esa pelea es victoria para el mexicano. En el caso de Kai Kara, no importó su racha de 8 victorias al hilo, porque Brandon le dio una clase de striking, una pelea en donde el neozelandés no supo qué hacer, recibiendo su primera derrota en UFC. En 2020, Moreno sorprendió a muchos superando por decisión unánime a Yussi Formiga, donde el mexicano solo tenía un chance de ganar del 41% en todas las casas de apuesta, una victoria importante contra el entonces número 3 de la división. Pero sin duda, las mayores sorpresas de su carrera las dio frente al dios de la guerra, frente al imparable finalizador Deiveson Figueiredo. En la primera pelea, tras ver cómo Figueiredo acabó con Joseph Benavidez 2 veces
y despachó fácil y rápido a Alex Perez, pocos le daban chance al mexicano. Muchos miraban que su destino era ser finalizado por la bestia brasileña. Era por eso que en las casas de apuesta tenían a Moreno con un más 275 y a Figueiredo con un menos 345. Eso quería decir que la chance, según analistas y la opinión general de los fans, era que Moreno solo tenía un porcentaje de victoria del 26%. Sin embargo, el día de la pelea, Moreno y Figueiredo dieron una guerra inolvidable, donde desde entonces muchos empezaron a respetar a Brandon, a pesar de que el combate quedó en empate. Pero muchos otros fans y analistas estaban aún dudando de las capacidades de Brandon. Para muchos, el rápido y corto intervalo de cortes de peso entre la pelea contra Alex Perez y Brandon Moreno perjudicó a Deiveson Figueiredo. Y también alegaban que si no hubiese sido por el golpe bajo de Figueiredo que le descontó un punto, en realidad no hubiese sido un empate, sino una victoria por decisión unánime para el brasileño. Por lo cual, en UFC 263, en la revancha, las casas de apuesta le daban un 65% de posibilidades de ganar para Deiveson Figueiredo. Pero como si este combate fuera un resumen de la carrera de Moreno, donde muchos dudaban de él y pocos creían en su verdadero potencial, el mexicano cerró bocas en el Gila River Arena de Arizona, propinándole el primer y hasta ahora único knockdown en la carrera de Deiveson Figueiredo y sometiendo al brasileño con su sumisión preferida, el Mata-León. En su última pelea contra Fiji, Moreno era el leve favorito en la pelea, pero aún así sorprendió a varios. Y la verdad es que la carrera de Moreno es una historia de superación en su mayor esplendor. Un joven soñador que salió de la nada, sorprendió, también cayó, mejoró y ahora es imparable. Dana White, es hora, mijo. Es mi tiempo, es ahora, por los mexicanos, por todos ustedes. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado. Pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.